Nadie quería ni acercarse a ese camión. Talleres lo rechazaron. Los choferes se rieron y lo llamaron embrujado. Cuando una mecánica dijo, «Yo me encargo», el dueño intentó impedírselo. Le dijeron que iba a arruinar su propia reputación. Pero cuando salió a la carretera y algo empezó a fallar en la bajada, quedó claro que ese camión escondía un secreto que nadie había tenido el valor de enfrentar. Mi gente, suscríbanse al canal para no perderse esta historia y dejen su comentario aquí abajo de qué ciudad de México nos están viendo. Quiero saber de dónde nos acompañan. ¿Ustedes ya han oído hablar de esos vehículos que se ganan mala fama? No es solo cuestión de modelo viejo o alto kilometraje, no, es algo más pesado, ¿saben? Una historia que se pega al chasis, que pasa de dueño en dueño, como si el metal guardara memoria. Pues bien, mis queridos amigos, ese era exactamente el caso del Coloso 1418, que llegó esa mañana de agosto a la transportadora El Bajío Verde en Salamanca, en el sur de Guanajuato. El camión tenía 32 años de carretera, la pintura azul ya medio descolorida por el sol de las tierras del Bajío, y cargaba a cuestas una reputación que hacía que hasta el chofer veterano rechazara el viaje. La historia comenzó 3 años antes, cuando aún rodaba para Logística del Bajío. 5 choferes diferentes, gente seria que conocía la carretera como la palma de su mano, relataron lo mismo: pérdida de dirección en bajadas largas. 3 cargas resultaron dañadas, un perjuicio de decenas de miles de pesos, y el último chofer, don Gerardo, un hombre de 60 años que nunca había chocado un vehículo en su vida, juró por lo más sagrado que el volante cobró vida propia en la bajada del Puerto de la Piedad. La empresa no quiso saber de historias. Vendió el Coloso por 1/3 de su valor de mercado, casi regalándolo solo para librarse del problema. Y fíjense qué interesante. Desde entonces, el camión pasó por 4 dueños diferentes. 4. Y todos desistieron de él después de sentir esa misma inestabilidad inexplicable que convertía cada viaje en una apuesta demasiado peligrosa. Fue entonces cuando don Sergio Moreno, dueño de El Bajío Verde, vio el camión en una subasta de vehículos en Querétaro. El precio estaba tan bajo que parecía una broma. Don Sergio era un hombre de negocios. Veía oportunidad donde otros veían solo riesgo. Compró el Coloso por casi nada, pensando que cualquier taller bueno podría resolver el problema. Al fin y al cabo, un camión es una máquina, ¿no? Y las máquinas tienen lógica, tienen causa y efecto, tienen solución. Trajo el vehículo a Salamanca una tarde calurosa de julio, remolcado porque nadie quiso manejarlo. Intentó en 3 talleres de la ciudad. El primero, Taller San Juan, especializado en vehículos pesados, se negó de inmediato. El jefe de mecánicos, don Toño, un hombre de overol siempre manchado de grasa y 40 años de experiencia, miró el camión de lejos y sacudió la cabeza. «Ese yo no lo toco, don Sergio. Un camión embrujado no tiene arreglo». El segundo taller, Mecánica La Estrella del Norte, envió a un muchacho a hacer el diagnóstico. El muchacho regresó 2 horas después con la misma historia. «Jefe, revisé todos los sistemas de dirección y todo está bien. Este problema es algo que no entendemos, no». El tercer taller, especializado en suspensión, ni siquiera quiso ver el camión después de escuchar su historial. El dueño fue directo. «Don Sergio, usted es mi amigo, así que le voy a decir la verdad. Este Coloso ya pasó por tantas manos buenas que si nadie encontró el defecto es porque el defecto no está donde lo buscamos. Yo no voy a meter mi nombre en esto, no». Don Sergio empezó a arrepentirse de la compra. El camión estaba parado en el patio de la transportadora, ocupando espacio, convirtiéndose en el chiste entre los chóferes, hasta que una mañana de martes, mientras tomaba café en la oficina, mirando por la ventana aquel Coloso azul que parecía burlarse de él, tocaron a la puerta. Era Valeria Campos. Ella tenía 32 años de experiencia en el oficio, la misma edad del camión. Había empezado a los 15 en el taller de su padre, el añorado don Carlos Campos, que tenía una pequeña mecánica cerca de la terminal de autobuses. Valeria aprendió todo desde temprana edad, a escuchar el sonido de un motor y saber dónde estaba el problema, a sentir en la mano la textura de una junta quemada,
a oler el aceite e identificar si estaba contaminado. Cuando su padre falleció, ella asumió el taller por 5 años, hasta que un incendio eléctrico lo destruyó todo. Sin dinero para reconstruir, cerró las puertas y pasó a trabajar como mecánica autónoma, tomando servicios ocasionales, haciendo consultoría, aceptando los desafíos que otros evitaban. Valeria era conocida en la ciudad, no porque fuera mujer, aunque eso siempre llamaba la atención, sino porque tenía ese talento raro de ver más allá de lo obvio. Ella no veía un motor como un montón de piezas juntas, lo veía como un organismo vivo que respiraba, se calentaba, reaccionaba al tiempo y al esfuerzo. «Don Sergio», dijo ella, parada en la puerta con una bolsa de herramientas colgada del hombro. «Oí hablar del coloso que compró. Dicen que nadie quiere meterle mano». Don Sergio se levantó de la silla, cansado solo de pensar en el asunto. «Así es, Valeria. 3 talleres ya lo rechazaron. Dicen que es un camión embrujado, que tiene un problema que la técnica no resuelve. Estoy empezando a creerlo». Valeria sonrió con esa calma suya, como quien ya había oído historias parecidas antes. «Don Sergio, yo no creo en camiones embrujados. Creo en problemas mal diagnosticados. Déjeme echarle un ojo. Si no encuentro nada, usted no paga nada. Pero si encuentro, platicamos». Don Sergio dudó. No porque desconfiara de la capacidad de ella. Conocía el trabajo de Valeria. Sabía que era buena, quizás la mejor de la región, pero temía que el fracaso manchara la reputación de su propia mecánica. Si ni los grandes talleres lo habían logrado, ¿cómo lo lograría una autónoma? «Valeria», dijo él despacio, eligiendo las palabras, «respeto demasiado su trabajo, pero este camión ya pasó por mucha gente competente. No quiero que queme su nombre en vano». Ella entró a la oficina, jaló una silla y se sentó frente a él. Sus ojos tenían esa determinación que no acepta un no. «Don Sergio, la reputación no se construye haciéndolo fácil. Se construye resolviendo justamente lo que parece imposible. Y si hay algo que aprendí de mi padre, es que un camión no está embrujado. Un camión es honesto. Si tiene un problema, el problema está ahí esperando a alguien que sepa buscar bien». Don Sergio guardó silencio por un momento, luego asintió. «Está bien, tiene una semana. ¿Necesita algo? Necesito que me consiga todos los reportes anteriores, cada queja técnica registrada, cada intento de reparación documentado, y necesito que nadie me moleste mientras trabajo». A la mañana siguiente, con el sol aún bajo, calentando el patio de adoquines irregulares de la transportadora, Valeria comenzó. El coloso llevaba meses parado, la pintura azul descolorida, guardando capas de polvo rojo de las tierras guanajuatenses. Los neumáticos estaban desinflados, el capó cubierto por esa fina capa de tierra que el viento trae y que se pega a todo. Ella dio una vuelta completa alrededor del camión, solo observando, sin tocar nada aún. Abrió la puerta de la cabina y subió un olor a mojo, el asiento de cuero agrietado por el sol, el tablero empolvado. Puso la llave en el encendido y giró. El motor Cummins de 6 cilindros despertó con ese rugido grave y potente, vibrando toda la cabina. Valeria se quedó allí, solo escuchando, sintiendo la vibración en el cuerpo, observando el tablero. El motor estaba sano. Ningún ruido extraño, ninguna vibración anormal. Bajó y abrió el capó. El calor del motor comenzaba a subir, trayendo ese olor característico a aceite caliente mezclado con metal. Ella revisó el nivel de fluidos, observó las mangueras, tocó cada componente, todo aparentemente normal. Tomó entonces la carpeta de documentos que don Sergio había separado, se sentó a la sombra de un árbol en el patio y comenzó a leer página por página, cada informe de mantenimiento, cada queja registrada por los choferes anteriores. Y fue allí, en ese silencio de la lectura, donde Valeria comenzó a percibir un patrón que nadie había visto antes. Lo que Valeria estaba leyendo en esa carpeta no eran solo informes técnicos fríos, eran historias de frustración, de gente competente que había intentado y fallado, de choferes con miedo, de mecánicos rindiéndose, pero había algo allí escondido entre las líneas que comenzó a saltar a sus ojos, como una luz parpadeando en el tablero.
El primer relato era del chofer don Gerardo, ese señor de 60 años que había jurado que el volante cobró vida propia en el puerto de La Piedad. Él describió: salí de Salamanca a las 6 de la mañana, cargué 15 toneladas de maíz, rodé tranquilo hasta la sierra. Cuando empecé a bajar, unos 40 minutos después de salir, el volante empezó a aflojarse. Cuanto más bajaba, peor se ponía. Al final, parecía que estaba manejando un barco en mar agitado. El segundo relato era de un chofer llamado Javier, que trabajaba para logística del Bajío. Tomé el camión para hacer Querétaro-Ciudad de México. Los primeros 30 kilómetros todo bien. Luego entré en la bajada cerca de San Miguel de Allende y el camión empezó a nadar en la pista. Tuve que parar. Pensé que era una llanta, pero no era nada. Esperé unos 20 minutos. Volví a rodar y el problema desapareció por un tiempo. Luego regresó. Tercer relato. Chofer Edmundo. El problema solo aparece cuando el camión se calienta bien. En ciudad, en trayectos cortos, funciona perfecto, pero ponlo en carretera, rodando pesado. Ahí es donde se pone bravo. Valeria dejó de leer y cerró los ojos. Se calienta bien, rodando pesado. 40 minutos de viaje, bajadas. El patrón estaba allí gritando, pero nadie había conectado los puntos. Todos los mecánicos anteriores habían trabajado con el camión parado o haciendo pruebas cortas en rampa con el motor aún frío o poco caliente. Nadie había probado el vehículo en condiciones reales de carretera bajo esfuerzo. Ella abrió la carpeta de nuevo y buscó los informes de mantenimiento. El primer taller había cambiado el sistema hidráulico de la dirección completo. Bomba, mangueras, depósito. Costo 800 pesos. No lo resolvió. El segundo taller reemplazó la caja de dirección entera, una pieza carísima importada. 0 pesos. No lo resolvió. El tercero le metió mano a los terminales de dirección, a los brazos de suspensión, a los pivotes, a los bujes de los brazos. Otros 6,000 pesos. Nada. Más de 26 pesos tirados a la basura, porque todos estaban buscando en el lugar equivocado. Estaban tratando los síntomas, no la causa. ¿Y la causa? Valeria comenzaba a sospechar. No estaba en los componentes obvios de la dirección. Estaba en algún lugar que solo se revelaba cuando el camión trabajaba de verdad, cuando el calor se apoderaba de todo, cuando el metal se dilataba, cuando... Ella se levantó de un salto. Calor, dilatación, claro. Regresó al coloso y subió a la cabina de nuevo. Encendió el motor y lo dejó funcionando, observando el panel de temperatura. Esperó 15 minutos, hasta que el motor alcanzó la temperatura ideal de trabajo. Entonces, comenzó a probar la dirección allí mismo en el patio. Hizo curvas abiertas, cerradas, maniobras bruscas, todo funcionando perfectamente. La dirección respondía firme, sin holgura alguna. Apagó el motor y fue debajo del camión acostándose en el suelo caliente del patio con una linterna en la mano. Comenzó a seguir visualmente todo el sistema de dirección, columna, caja, terminales, articulaciones. Todo parecía en su lugar. Pero ella no estaba buscando piezas rotas, estaba buscando algo más sutil, algo que solo se manifestaba bajo condiciones específicas. Pasó el resto de la mañana haciendo pruebas cortas por la ciudad de Salamanca. Subió y bajó la avenida principal 3 veces, probando frenos, dirección, suspensión, nada. El coloso se comportaba como un camión perfectamente ajustado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el problema no aparecería allí en trayectos de 5-10 minutos. Necesitaba tiempo, de rodaje continuo, de calor acumulado. A la hora del almuerzo regresó a la oficina de don Sergio. Necesito hacer una prueba en carretera. Quiero llevar el camión hasta la carretera federal 45D, ese tramo de sierra con 8 kilómetros de bajada. Es la única manera de reproducir el problema que los choferes relataron. Don Sergio estaba comiendo su comida corrida en su escritorio y casi se atraganta. ¿Valeria va a ir sola en una carretera con un camión que tiene historial de pérdida de dirección? No voy sola, respondió ella. Usted va conmigo. Necesito un testigo y necesito a alguien que conozca el historial del vehículo
para confirmar si lo que siento es el mismo problema. Don Sergio no era un hombre muy valiente para esas cosas, pero tampoco era de rechazar un desafío cuando involucraba su propio negocio. Soltó el tenedor, se limpió la boca con una servilleta y se levantó. «Vamos ahora». «Ahora», Valeria confirmó. Media hora después, los dos estaban en la cabina del Coloso, saliendo de Salamanca en dirección a la carretera federal 45D. Valeria al volante, don Sergio en el asiento del copiloto, tenso, agarrado del asidero, como si aquello fuera a salvarle la vida. El camión estaba vacío, sin carga, pero aún así pesaba sus 7 toneladas de tara. Los primeros 20 minutos fueron absolutamente tranquilos. El motor rugía firme, la dirección respondía con precisión, las marchas entraban suaves. Don Sergio comenzó a relajarse un poco. «¿Ve, Valeria? Este camión no tiene nada, es pura leyenda». Ella no respondió. Estaba concentrada, atenta a cada detalle, cada vibración, cada sonido. El odómetro parcial marcaba 32 kilómetros recorridos. La temperatura del motor estaba en el rango ideal, entre 80 y 90 o todo normal. Fue cuando entraron en el tramo de sierra de la carretera federal 45D, tramo Puerto de la Piedad. La carretera comenzaba a bajar en curvas suaves, nada muy acentuado, pero era una bajada larga, continua. 8 kilómetros de pendiente constante que exigía atención y uso frecuente del freno de motor. Valeria metió una velocidad baja para no forzar los frenos y comenzó la bajada. A los 35 minutos de viaje fue cuando ella sintió por primera vez. Era sutil, muy sutil, como si el volante hubiera ganado un dedito más de juego libre. Nada escandaloso, nada que hiciera que el camión se saliera de la trayectoria, pero una levísima holgura que no estaba allí antes. Ella probó, girando el volante ligeramente de un lado a otro. La holgura estaba allí. «Don Sergio, ¿siente algo diferente?», preguntó ella manteniendo la voz tranquila. Él, que estaba distraído mirando el paisaje del Bajío por la ventana, se puso atento. «¿Sentir qué?». «La dirección está diferente». Don Sergio prestó atención al movimiento del camión. Aún no era obvio para él, pero comenzaba a percibir que Valeria estaba haciendo microcorrecciones en la trayectoria con más frecuencia. A los 40 minutos de viaje, la holgura aumentó. Ahora estaba más perceptible. Valeria necesitaba corregir la trayectoria constantemente y el camión parecía nadar ligeramente en la pista, como si estuviera sobre un colchón de aire inestable. No era una pérdida total de control, no era nada catastrófico, pero era exactamente el tipo de inestabilidad que causaba pánico en un chofer experimentado, principalmente en bajada cargado. «Ahora sí lo siento», dijo don Sergio, y su voz tenía un hilo de nerviosismo. «Es eso. Es exactamente lo que los choferes relataron. El camión se está aflojando». Valeria no respondió. Estaba totalmente enfocada, controlando el vehículo con firmeza, pero sintiendo que a cada minuto la dirección se ponía más suelta. Miró el odómetro. 43 minutos. Miró el panel de temperatura. 95, un poco por encima de lo normal, debido a la bajada prolongada y al esfuerzo del freno de motor. Tomó la decisión. Comenzó a reducir aún más la velocidad, metiendo marchas cada vez menores, hasta que consiguió detener el camión en un amplio arcén de la sierra. Apagó el motor inmediatamente, jaló el freno de mano y bajó de la cabina antes incluso de que don Sergio procesara lo que estaba sucediendo. El olor la golpeó tan pronto como pisó el suelo. Aceite caliente, goma recalentada, metal sobrecalentado. Era el olor de un camión que había trabajado duro, que había rodado bajo esfuerzo, que había calentado cada componente hasta el límite. Ella fue directamente debajo de la cabina, donde estaba la columna de dirección, agachándose y metiendo la cabeza por debajo del chasis, aún antes de tomar cualquier herramienta. Y fue cuando tocó la carcasa metálica de la columna de dirección que Valeria casi gritó de dolor. Se quemó la mano. La carcasa estaba hirviendo, tan caliente que era imposible mantener la mano allí por más de un segundo. Ella se alejó, tomó un trapo grueso de la bolsa de herramientas y regresó ahora protegiéndose la mano.
Tocó de nuevo, sintiendo a través del trapo el calor absurdo que irradiaba de allí. Don Sergio había bajado también y estaba a su lado, curioso. «¿Qué pasó?» «Calor», respondió ella, aún procesando el descubrimiento. «Demasiado calor». Tomó una llave de tuercas y comenzó a desmontar las protecciones térmicas que cubrían parte de la columna de dirección. Eran chapas metálicas delgadas, medio oxidadas, que deberían proteger los componentes del calor del motor. Pero cuando quitó la última protección e iluminó con la linterna, vio exactamente lo que sospechaba. El tubo de la columna de dirección pasaba a menos de 15 centímetros del tubo de escape. 15 centímetros. Y no había ningún escudo térmico adecuado entre ellos, ninguna protección de fibra cerámica, ninguna manta térmica, nada. El escape, que en rodaje prolongado llegaba fácilmente a 400, 512, estaba literalmente tostando la columna de dirección. «Don Sergio, mire esto», llamó ella señalando con la linterna. Él se agachó también intentando entender. «¿Qué estoy viendo?» «El problema. La columna de dirección pasa demasiado cerca del escape. Cuando el camión rueda mucho tiempo, cuando el motor trabaja pesado, el calor del escape dilata el eje interno de la columna. Con la dilatación, aumenta la holgura entre el piñón y la cremallera de la caja de dirección. Cuanto más caliente se pone, mayor la holgura, mayor la inestabilidad. Es así de simple. Es física básica. El metal caliente se dilata». Don Sergio se quedó en silencio, procesando. Después hizo la pregunta que no quería callar. «¿Pero cómo es que 5 talleres diferentes no vieron esto?» Valeria se levantó, limpiándose la grasa de las manos en el trapo. «Porque ninguna de ellas probó el camión en condiciones reales. Trabajaron con el motor frío, en el patio, en rampas cortas. Cambiaron piezas, ajustaron componentes, hicieron todo correctamente según el manual. Pero el manual no prevé un defecto de diseño, un error de montaje de fábrica o una modificación mal hecha que alguien hizo en el escape hace años. No se equivocaron por incompetencia, don Sergio. Se equivocaron porque partieron del supuesto de que el problema estaba donde siempre está, en los componentes obvios». Ella hizo una pausa, mirando al coloso parado allí al borde de la carretera, humeando ligeramente por el capó. «Yo solo acerté, porque decidí observar el camión, no como un montón de piezas juntas, sino como un organismo que reacciona al tiempo y al calor. Y porque tuve el valor de ponerlo a rodar de verdad bajo presión, hasta que el problema apareció». Don Sergio se pasó la mano por la cara, aliviado e impresionado al mismo tiempo. «¿Y ahora se puede arreglar?» «Sí», respondió Valeria con esa seguridad de quien ya sabía exactamente qué hacer. «Pero no será rápido. Voy a tener que rediseñar el trayecto del escape, alejarlo de la columna, instalar protección térmica adecuada y cambiar los bujes de la columna por material más resistente al calor. 2, 3 días de trabajo». Regresaron a Salamanca despacio, con el camión ya comenzando a enfriarse y la dirección milagrosamente volviendo a la normalidad conforme la temperatura bajaba. Era la prueba definitiva que Valeria necesitaba. En los 2 días siguientes, el patio de la transportadora El Bajío Verde se convirtió en un verdadero teatro de operaciones. Valeria montó su taller improvisado allí mismo debajo del coloso, con el camión levantado en gatos reforzados, herramientas esparcidas en el suelo, una lona vieja extendida para proteger del sol que castigaba desde temprano. Ella comenzó el trabajo antes de las 6 de la mañana, cuando el día aún estaba fresco, y la luz natural comenzaba a aclarar el cielo de las tierras guanajuatenses. La primera etapa era la más delicada, remover todo el sistema de escape, sin dañar las soldaduras del chasis, sin romper los soportes, porque necesitaría reposicionar todo después. Y fíjense que el escape de un camión no es un juguete. No, son tubos de acero grueso, pesados, cubiertos de hollín negro, acumulado por años de uso, sujetos por abrazaderas oxidadas que no querían soltarse de ninguna manera. Valeria trabajó acostada boca arriba en el suelo, con los brazos estirados hacia arriba, usando una llave de impacto neumática para aflojar los tornillos atascados. El ruido metálico resonaba por el patio, haciendo que los choferes,
que llegaban temprano para tomar sus camiones, se detuvieran a observar. Había algo fascinante en ver a esa mujer allí abajo, concentrada, sudada, soltando alguna que otra palabrota en voz baja cuando un tornillo se resistía a salir, pero sin nunca rendirse. A las 9 de la mañana, ella había logrado remover todo el escape, arrastró el pesado conjunto hacia afuera, lo limpió con disolvente y lo extendió en el suelo del patio para poder medir y planear las modificaciones. El problema estaba claro ahora visto desde fuera. El trayecto original del escape hacía una curva muy cerrada justo después del colector, pasando por debajo de la cabina, justamente donde estaba la columna de dirección. Alguien, en algún momento de la vida del camión, había hecho una modificación en ese escape, probablemente intentando ganar espacio o solucionar algún otro problema, y terminó creando ese defecto mortal. Don Sergio apareció a media mañana con café y unas gorditas de queso calientitas. «Traje algo de almuerzo, ¿va bien?» Valeria aceptó el café, se sentó en el estribo del camión vecino y le dio un mordisco a la gordita de queso. Estaba deliciosa, calientita, con esa costra crujiente y el relleno suave que solo las gorditas del Bajío saben tener. «Sí, va bien, pero va a dar trabajo. Voy a tener que rehacer todo el trayecto del escape, hacerlo pasar por otro camino, más alejado de la columna. Voy a necesitar soldar soportes nuevos, hacer curvas en el tubo, adaptar todo». «¿Usted sabe soldar?», preguntó don Sergio medio impresionado. Ella sonrió con esa forma suya, como quien ya esperaba la pregunta. «Don Sergio, una mecánica que no sabe soldar es como una cocinera que no sabe encender la estufa. Aprendí con mi padre. Tengo certificación de soldador nivel 2 por la FBTS. Puede quedarse tranquilo». Y era verdad. Valeria no era de esas mecánicas que solo diagnosticaba y mandaba a otra persona a ejecutar. Ella metía las manos a la obra de principio a fin, dominaba cada etapa del proceso. Había pasado años trabajando sola justamente por eso. No le gustaba depender de terceros. Le gustaba tener control total sobre la calidad del servicio. Por la tarde, fue a una tienda de materiales automotrices en el centro de la ciudad y compró todo lo que necesitaba. 2 m de tubo de escape de diámetro adecuado, abrazaderas reforzadas, soportes de goma nuevos, soldadura específica para alta temperatura y una manta térmica de fibra cerámica de última generación, de las que se usan en vehículos de competición y que aguanta hasta 800 O sin degradarse. Regresó a la transportadora y pasó el resto de la tarde midiendo, cortando, ajustando. El desafío era hacer que el escape pasara por un camino que mantuviera al menos 40 centímetros de distancia de la columna de dirección, sin interferir en ningún otro componente, sin perder eficiencia en el flujo de los gases, sin crear puntos de tensión en el metal que pudieran agrietarse con el tiempo. Ella trabajó con la precisión de un relojero, marcando cada punto de soldadura, cada ángulo de curva, cada posición de soporte. Los choferes de El Bajío Verde comenzaron a reunirse alrededor curiosos haciendo preguntas. Don Jesús, un veterano de 20 años de carretera, manos callosas y rostro marcado por el sol, se quedó allí observando por casi 1 hora. «Doña Valeria, ¿usted de verdad cree que es eso? ¿Que el problema estaba en el calor?». Ella ni levantó la cabeza del trabajo. Continuó marcando medidas en el tubo. «No creo, don Jesús, estoy segura. Lo probé, sentí que el problema aparecía. Medí la temperatura. Confirmé. No es una suposición. Es un diagnóstico basado en evidencia». «¿Y cómo es que tantos talleres buenos no vieron esto?», preguntó otro chofer. Valeria se detuvo. Luego se limpió el sudor de la frente con el brazo y miró a la gente que se había formado allí. Porque hicieron lo que todo el mundo hace. Siguieron el protocolo estándar. Problema de dirección. Se cambia la bomba hidráulica, se cambia la caja de dirección, se ajustan los terminales. Es lo correcto, es lo que dice el manual, solo que a veces el problema no está en el manual. A veces el problema es una cosa insignificante, una cosa que solo aparece en condiciones específicas, y si no se prueba en esa condición, nunca se encontrará. Al segundo día, Valeria comenzó a soldar, y la verdad
¡Qué trabajo tan bonito! Se puso la máscara de soldar, ajustó el soplete y comenzó a hacer las uniones en los tubos con una precisión que impresionaba. Los cordones de soldadura salían perfectos, uniformes, sin salpicaduras, sin fallas. Cada soporte era fijado al chasis, con el cuidado de quien sabe que por allí pasan gases a cientos de grados de temperatura y que cualquier error puede ser fatal. El olor a metal fundido se apoderaba del patio, ese olor característico de la soldadura que se mezcla con humo y que se impregna en la ropa. Las chispas saltaban por todos lados, iluminando el espacio debajo del camión, como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales. Valeria trabajaba a su ritmo, sin prisa, pero sin pausa, revisando cada punto 2, 3 veces antes de considerarlo terminado. Cuando finalmente terminó de reposicionar todo el sistema de escape, ya era media tarde del segundo día. El nuevo trayecto de los tubos pasaba ahora por el otro lado del chasis, bien alejado de la columna de dirección, con curvas suaves que no creaban resistencia al flujo de los gases. Ella había instalado 3 soportes nuevos de goma que absorbían la vibración y permitían la dilatación natural del metal con el calor, pero no había terminado aún. Faltaba la parte más importante, la protección térmica. Valeria tomó la manta de fibra cerámica que había comprado y comenzó a envolver toda la región de la columna de dirección, creando una barrera doble entre el calor residual del motor y los componentes sensibles. Fijó todo con abrazaderas especiales de acero inoxidable, que no se oxidan y no se aflojan con el tiempo. Por último, vino la sustitución de los bujes. Los bujes originales de la columna de dirección eran de nylon, un material que funciona bien en condiciones normales, pero que se ablanda y deforma cuando se expone a calor excesivo. Valeria había encargado bujes de bronce grafito, un material usado en aplicaciones industriales pesadas que mantiene sus propiedades mecánicas, incluso en temperaturas altísimas. Cambiar los bujes exigió desmontar parte de la columna de dirección, un trabajo delicado que requería atención total. Ella trabajó sola en silencio, con esa concentración profunda de quien sabe que un error allí puede comprometer todo lo demás. Removió los bujes antiguos que realmente mostraban señales de deformación térmica cuando se observaban de cerca. Limpió cada superficie de contacto con cepillo de acero y disolvente e instaló los nuevos bujes con una ligera capa de grasa especial de alta temperatura. Cuando terminó, ya pasaban de las 5 de la tarde. Valeria estaba exhausta, sucia de pies a cabeza, con grasa negra bajo las uñas y manchas de soldadura en el overol, pero tenía una sonrisa discreta en el rostro. Esa sonrisa de quien sabe que hizo un trabajo bien hecho. Llamó a don Sergio. «Terminé, ahora hay que probarlo». Esta vez, don Sergio no dudó. Subió a la cabina junto con ella y los dos salieron nuevamente en dirección a la carretera federal 45D, al mismo tramo de sierra donde habían sentido el problema 2 días antes. Varios choferes de la transportadora se quedaron en el patio, esperando el resultado como si fuera la final de un campeonato. La diferencia se sintió desde el principio. El Coloso estaba diferente. El rugido del motor estaba más limpio, más libre, como si el vehículo entero hubiera sido desatascado. Valeria rodó por los mismos trayectos anteriores, pasó por los mismos 40 minutos que habían sido críticos en la primera prueba. Nada. La dirección continuaba firme, precisa, sin holgura alguna. Entraron en el tramo de sierra y bajaron los 8 kilómetros usando freno de motor, exigiendo al vehículo, haciéndolo trabajar. Llegaron al pie de la sierra y Valeria no había sentido ningún milímetro de holgura en el volante. Era como manejar un camión 0 kilómetros con todo ajustado, con todo respondiendo perfectamente. «¿Y qué tal, don Sergio?», preguntó ella casi sin poder creerlo. «Resuelto», respondió Valeria, y por primera vez en 2 días relajó los hombros. Hicieron el trayecto de regreso, más de 1 hora de carretera, probando en subidas, bajadas, curvas cerradas. El camión se comportó impecablemente de principio a fin. Cuando llegaron de vuelta a El Bajío Verde, ya era de noche, pero todo el mundo aún estaba allí esperando. Cuando vieron a Valeria bajar de la cabina, con esa sonrisa en el rostro,
La gente aplaudió. Don Sergio bajó también, pasó la mano por el capó del Coloso y miró el camión como si estuviera viendo una resurrección. Valeria, voy a ser franco con usted. Cuando me pidió intentar no creía que fuera a salir bien. Pensé que se iba a dar un trancazo igual que los demás. Disculpe por haber dudado. Ella se limpió las manos en un trapo y respondió con esa simplicidad de quien no necesita probar nada. No tiene que disculparse, don Sergio. Usted tenía razón en dudar. Este camión había derrotado a mucha gente buena. Pero yo no vine aquí para probarle nada a nadie. Vine para resolver un problema y lo resolví. Don Jesús, el chofer veterano que había estado observando el trabajo, se acercó. Doña Valeria, quiero ser el primero en probar este camión de verdad con carga en la carretera. ¿Me deja hacer el primer viaje? Valeria miró a don Sergio, que asintió. Puede ser. Mañana por la mañana carga 15 toneladas de soya y va para Querétaro. Cualquier cosa nos llama. A la mañana siguiente, el patio de El Bajío Verde estaba movido desde temprano. Don Jesús llegó antes de las 6, ansioso como un niño en víspera de Navidad, revisando cada detalle del Coloso que ahora brillaba bajo la luz tenue de la madrugada. Valeria había pasado parte de la noche anterior limpiando el camión, lavando la carrocería, quitando esa capa de polvo rojo que hacía que el vehículo pareciera abandonado. El azul de la pintura, aunque descolorido por el tiempo, volvió a aparecer con dignidad. La carga ya estaba separada. 15 toneladas de soya en sacos de 60 kilos cada uno. Producción de una hacienda cercana a Salamanca, con destino al puerto seco de Querétaro. Era un trayecto que don Jesús conocía de memoria. Había hecho esa ruta cientos de veces en su vida. Sabía cada curva, cada tope, cada tramo peligroso, pero esta vez era diferente. Esta vez él estaba llevando el camión que nadie quería. El vehículo que se había ganado fama de maldito y que ahora, según Valeria, estaba curado. Mientras el equipo de carga apilaba los sacos en la carrocería, atando todo con esas lonas azules reforzadas, Valeria hizo una última inspección. Pasó la mano por la protección térmica que había instalado, revisó cada punto de soldadura del escape, probó la holgura de la dirección, girando el volante con el motor apagado. «Todo perfecto, don Jesús», llamó ella, y el chofer se acercó. «El camión está listo, pero necesito que me haga un favor. Si siente algo extraño, cualquier cosita fuera de lo normal, pare y me llama de inmediato. No quiero arriesgarme». Don Jesús asintió serio. «No se preocupe, doña Valeria. Estaré atento, pero tengo un buen presentimiento. Este camión está diferente, se siente». A las 7 en punto, con el sol ya saliendo fuerte en el horizonte del Bajío, don Jesús encendió el motor del Coloso. El rugido era limpio, potente, sano. Metió la primera marcha, saludó a la gente que se había reunido para ver la partida y salió despacio del patio cargado rumbo a la carretera. Valeria se quedó allí parada, viendo el camión desaparecer en la curva de la avenida, con esa mezcla de confianza y aprensión que todo profesional siente cuando pone su trabajo a prueba en el mundo real. Don Sergio llegó a su lado. «¿Nerviosa?» «Un poco», admitió ella. «No por la reparación, sé que lo hice bien, pero siempre queda esa sensación en el estómago, ¿sabe? Es mucha responsabilidad». Las horas siguientes pasaron despacio. Valeria intentó ocuparse, organizando las herramientas, limpiando el espacio que había usado, pero su cabeza estaba allá en la carretera con don Jesús. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, pero eran solo llamadas normales, presupuestos, preguntas de otros clientes. Pasó el mediodía, la 1, las 2 de la tarde. El trayecto hasta Querétaro llevaba unas 3 horas en condiciones normales, así que aún era temprano para esperar noticias, pero el silencio comenzaba a pesar. Valeria almorzó sin sentir el gusto de la comida. Revisaba el celular cada 5 minutos. 3:30 de la tarde. El teléfono sonó. Era don Jesús. Valeria contestó al primer timbre. «¿Y qué tal, don Jesús? ¿Todo bien?» Del otro lado de la línea, la voz del chofer venía cargada de una emoción que él no intentó esconder. «Doña Valeria, estoy aquí en Querétaro. Ya terminé de descargar. Y mire, le voy a decir una cosa con toda sinceridad. Este camión está nuevo, ¿no? Está mejor que nuevo.
Rodé 150 km, pasé por Sierra, pasé por aquella subida brava después de Moroleón, bajé todo cargado. La dirección no dio ni una pizca de holgura, firme de principio a fin. Hasta se me olvidó que era el mismo coloso que había dado problemas. Parece otro vehículo. Valeria sintió un peso enorme salir de sus hombros. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo. ¡Qué bueno, don Jesús! ¡Qué bueno de verdad! ¿Y el motor, cómo está el comportamiento general? Está de maravilla. El escape que usted rehizo dejó el motor más libre. Parece que respira mejor. La respuesta está más fuerte. El consumo debe haber mejorado. Es impresionante la diferencia que hace un servicio bien hecho. Usted es una chingona de verdad, doña Valeria. No por nada su padre estaba orgulloso de usted. Ella agradeció, se despidió y colgó. Se quedó allí parada por un momento, sola en el patio, dejando que la emoción subiera. No era solo la satisfacción profesional de haber resuelto un problema complejo. Era algo más profundo. La sensación de haber devuelto la dignidad a un vehículo que todos habían abandonado, de haber probado que el conocimiento y la dedicación vencen cualquier mala fama, cualquier superstición, cualquier incredulidad. Don Sergio apareció corriendo de la oficina. ¿Y bien? ¿Llamó? ¿Llamó? Salió todo bien. El camión está perfecto. El dueño de la transportadora dio un golpe en el aire, celebrando. Lo sabía. Sabía que lo iba a lograr, Valeria. Usted no se imagina lo que esto significa para mí. Aquel coloso era un peso muerto, un dinero tirado a la basura. Ahora vuelve a ser un activo, vuelve a trabajar, vuelve a dar ganancias. Pero la historia no terminó allí, porque las buenas noticias se esparcen rápido, especialmente en ciudades pequeñas, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Esa misma tarde, el mecánico del taller San Juan, don Toño, aquel que había rechazado el servicio, apareció en el Bajío Verde. Vino con la cola entre las patas, queriendo ver con sus propios ojos lo que Valeria había hecho. «Señorita», dijo él, quitándose el viejo gorra frente a ella en señal de respeto, «vine aquí a pedir disculpas. Cuando don Sergio me buscó, rechacé el servicio porque pensé que no tenía solución. Ahora me estoy enterando que usted lo resolvió. ¿Cómo fue?» Valeria no guardaba rencor. Explicó el problema, mostró las modificaciones que había hecho, detalló el proceso de diagnóstico. Don Toño la escuchaba con atención, moviendo la cabeza impresionado. El calor del escape dilatando la columna de dirección. «Ay, caray, nunca lo había pensado. Y mire que tengo 40 años en el taller. Uno aprende todos los días, ¿verdad?» «Sí, uno aprende todos los días», Valeria confirmó. «Y no hay ninguna vergüenza en no saber algo. La vergüenza está en no intentar aprender». La semana siguiente, el coloso hizo 3 viajes más. Salamanca a Ciudad de México, Salamanca a Guadalajara y Salamanca a Aguascalientes. Siempre cargado, siempre rodando pesado, siempre enfrentando sierras, subidas, bajadas y siempre comportándose perfectamente. Don Jesús se convirtió en el chofer oficial del vehículo y comenzó a esparcir la historia por ahí, en las gasolineras, en las paradas de descanso, en las fondas de carretera, donde los camioneros se reúnen. Aquel coloso que estaba embrujado está rodando, que es una belleza. Valeria, esa mecánica de Salamanca, descubrió el problema. La troca tenía el escape pasando cerca de la dirección, calentaba todo y daba holgura. Ella rehizo todo, puso protección térmica, cambió los bujes. Ahora está mejor que nuevo. La historia se convirtió en leyenda de carretera, y con leyendas de carretera viene la clientela. 3 meses después de la reparación, el Bajío Verde tenía la agenda llena solo de servicios que venían por el nombre de Valeria. Transportadoras de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, todas queriendo consultoría técnica, diagnósticos difíciles, problemas que otros talleres no podían resolver. Don Sergio no era tonto, veía que allí había una oportunidad que no podía desperdiciar. Una tarde de viernes, llamó a Valeria a la oficina, sirvió un café y fue directo al grano. «Valeria, tengo una propuesta para usted. Quiero que entre como socia de la transportadora».
No necesita poner dinero, entra con su conocimiento técnico. Yo me encargo de la parte administrativa y comercial. Usted se encarga del taller. Dividimos las ganancias. ¿Acepta? Valeria tomó la taza de café, le dio un sorbo, pensó por un momento. Ser socia era un compromiso serio, era responsabilidad compartida, era renunciar a parte de su autonomía, pero también era la oportunidad de crecer, de tener estructura, de hacer un trabajo más grande. Acepto, respondió ella, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó don Sergio curioso. Que nunca de verdad, rechacemos un trabajo porque creamos que es imposible. Si alguien llega aquí con un problema que parece no tener solución, lo intentamos. Aunque fallemos, lo intentamos, porque fue intentando lo imposible que llegamos hasta aquí. Don Sergio le extendió la mano cerrada. Los dos se estrecharon las manos, sellando una asociación que iba mucho más allá de papeles y contratos. Era una asociación basada en el respeto mutuo, en valores compartidos, en el valor de enfrentar desafíos. ¿Y el coloso? El coloso se convirtió en un cartel andante del taller. Don Sergio mandó pintar el camión de nuevo, azul brillante, y estampó en la carrocería en letras grandes: Transportes El Bajío Verde. Taller especializado. Problemas imposibles son nuestra especialidad. Debajo, en letras más pequeñas pero aún visibles: Mecánica Valeria Campos, diagnósticos técnicos avanzados. Cada vez que el coloso pasaba por la carretera, otros choferes tocaban el claxon, saludaban, señalaban. Era el camión que había resucitado, el vehículo que había probado que no existe máquina embrujada, solo máquina mal diagnosticada. Tiempo después del día en que Valeria reparó el coloso, la transportadora El Bajío Verde se había transformado en algo mucho más grande que una simple empresa de fletes. El patio, que antes albergaba solo 8 camiones, ahora tenía 15 vehículos, un taller cubierto con equipos nuevos y una lista de espera de clientes venidos de estados vecinos solo para consultar con Valeria sobre problemas que nadie más podía resolver. Pero lo que realmente cambió no fue el tamaño de la empresa, fue lo que sucedió con la gente a su alrededor. Había una muchacha llamada Jessica, de 19 años, que trabajaba como dependienta en una gasolinera de la carretera. Ella veía el coloso pasar toda semana, veía esa frase escrita en la carrocería sobre problemas imposibles, y un día reunió valor para buscar a Valeria. Apareció en El Bajío Verde una tarde de jueves, tímida, frotándose las manos, con esa manera de quien no sabe si será bien recibida. «Doña Valeria», comenzó con voz baja, «siempre me ha gustado meter mano al motor desde pequeña. Mi padre tiene una moto vieja guardada en el garaje y yo me quedo allí desarmando, intentando entender cómo funciona. Pero todo el mundo dice que eso no es cosa de mujeres, que debería buscar un empleo de oficina, esas cosas. Entonces la vi a usted trabajando aquí. Vi la historia del camión que usted reparó y pensé, si ella lo consiguió, ¿por qué yo no puedo intentarlo?» Valeria tenía las manos sucias de grasa. Acababa de cambiar el filtro de aceite de un camión, pero lo dejó todo en el momento. Se limpió las manos en un trapo y miró a Jessica con esa atención total que ella le daba a las cosas importantes. «Jessica, déjame contarte una cosa. Cuando yo empecé a los 15 años, también oí que no era lugar para mí, que un taller era ambiente de hombres, que me iba a ensuciar, que me iba a lastimar, que nunca me tomarían en serio. ¿Sabes lo que hice? Lo ignoré, aprendí, trabajé, probé en la práctica que el conocimiento no tiene género. Un motor no sabe si quien lo está reparando es hombre o mujer. Un motor solo sabe si la persona entiende o no entiende». Los ojos de Jessica brillaron. «Entonces, ¿usted cree que yo puedo?» «No creo, estoy segura. Pero te voy a decir, el camino no es fácil. Vas a tener que estudiar mucho, vas a tener que probarte todos los días, vas a tener que ser mejor que la media, solo para ser considerada igual. Pero si realmente amas esto, si sientes esa cosa en el pecho cuando ves un motor funcionando, entonces vale cada gota de sudor». Jessica se convirtió en la primera aprendiz de Valeria.
Comenzó ayudando en las tareas básicas, organizando herramientas, limpiando piezas, observando cada movimiento. Valeria enseñaba con paciencia, explicando no solo el cómo hacer, sino el por qué hacer, mostrando que la mecánica no era solo repetir procedimientos aprendidos de memoria, sino entender la lógica detrás de cada sistema. Y no fue solo Jessica. Apareció Sandra, de 35 años, madre de 2 hijos, que había perdido su empleo en la fábrica de ropa y quería una nueva profesión. Apareció Beatriz, recién graduada en ingeniería mecánica, que no conseguía empleo porque todas las empresas querían contratar hombres para el área técnica. Apareció doña Lourdes, de 52 años, que siempre había tenido curiosidad sobre los motores, pero nunca había tenido la oportunidad de aprender. Valeria las acogió a todas. No de una vez porque no tenía la estructura para eso, pero poco a poco con el crecimiento del taller. Algunas venían solo para hacer un curso básico de mantenimiento automotriz que ella empezó a dar los sábados. Otras se quedaban como ayudantes aprendiendo en el día a día, adquiriendo experiencia real en el taller. Don Sergio observaba todo aquello con una mezcla de orgullo y sorpresa. Una mañana de lunes, tomando café en la oficina mientras veía a Valeria enseñando a Jessica a calibrar válvulas de un motor diésel, comentó: «Valeria, usted está formando una generación entera de mecánicas. De aquí a unos años, Salamanca será conocida por eso». Ella se limpió las manos en el overol y sonrió. «No se trata de formar mecánicas, don Sergio. Se trata de mostrarles a las muchachas que pueden elegir, que no necesitan aceptar lo que los demás dicen que es cosa de mujeres o cosa de hombres. Pueden elegir lo que hace que su corazón lata más fuerte, lo que les trae verdadera satisfacción. Y si es meterle mano al motor, excelente. Si es otra cosa, excelente también. Lo importante es poder elegir». La fama de El Bajío Verde siguió creciendo. El caso del Coloso se había convertido en una referencia nacional en foros de mecánica pesada en Internet, grupos de WhatsApp de transportadoras, charlas en cursos técnicos. Valeria fue invitada a dar clases en el CONALEP de Querétaro, compartiendo no solo el caso específico del camión, sino la metodología de diagnóstico que ella usaba. Observar el vehículo como un organismo completo, probar en condiciones reales, no aceptar lo obvio sin cuestionar. ¿El Coloso? Ah, ese camión se convirtió casi en un miembro de la familia. Continuaba rodando firme, acumulando kilómetros, transportando cargas. Don Jesús seguía como chofer oficial del vehículo y desarrolló un cariño casi paternal por esa máquina. Lo lavaba todos los fines de semana, le hacía revisiones preventivas con Valeria personalmente, lo cuidaba como si fuera suyo. Una tarde de octubre, casi un año después de la reparación, un reportero de la televisión local apareció en El Bajío Verde, queriendo hacer un reportaje sobre la mecánica que resucitó el camión embrujado. Valeria no le gustaba mucho aparecer, prefería dejar que el trabajo hablara por sí mismo, pero don Sergio insistió en que sería bueno para la empresa, para la ciudad, para la causa. El reportaje salió al aire un viernes en el noticiero regional. Mostraron a Valeria trabajando, enseñando a las aprendices, explicando el caso del Coloso. Mostraron a don Jesús hablando sobre cómo el camión estaba rodando perfectamente. Mostraron a Jessica, la primera aprendiz, ahora ya haciendo mantenimientos simples sola, diciendo con lágrimas en los ojos: «Valeria cambió mi vida. Ella me mostró que puedo ser lo que yo quiera». La repercusión fue inmediata. El teléfono de la transportadora sonó sin parar durante días. Más muchachas queriendo aprender, más empresas queriendo contratar consultoría, más transportadoras queriendo resolver problemas complejos. Pero también llegaron críticas, gente diciendo que aquello era una exageración, que mujeres en talleres era una moda que pronto pasaría. Valeria no perdió el tiempo respondiendo críticas, continuó trabajando, continuó enseñando, continuó probando en la práctica que la competencia no tiene que ver con quién eres, sino con cuánto te dedicas a aprender. 2 años después de la reparación del Coloso, El Bajío Verde inauguró una escuela técnica propia, pequeña pero bien equipada, ofreciendo curso gratuito de mecánica básica,
con enfoque en formar profesionales para el mercado de transportes. La primera generación tenía 12 alumnos, 8 eran mujeres. En la sencilla ceremonia de apertura, solo con las familias de los alumnos y algunos socios de la transportadora, don Sergio le pidió a Valeria que dijera algo. Ella no había preparado un discurso, no era su estilo, pero subió al pequeño escenario improvisado y habló desde el corazón. Gente, no soy buena con palabras bonitas, así que voy a hablar de la manera que sé. Hace 2 años, un camión que todo el mundo había abandonado llegó aquí. Un camión que cargaba una mala fama, que nadie quería ni ver de lejos. Yo no reparé ese camión porque soy especial o porque sé más que los demás. Lo reparé porque me negué a creer que algo fuera imposible. Y lo que aprendí con aquel coloso fue que a veces nos rendimos demasiado rápido, aceptamos la derrota antes de tiempo, creemos en la mala fama sin investigar la verdad. Este curso aquí no es sobre formar mecánicos, es sobre formar gente que no se rinde, que no acepta lo imposible, que tiene el valor de mirar el problema de una manera diferente. Sean bienvenidos. Y recuerden, camión embrujado no existe. Lo que existe es un desafío esperando ser resuelto. Al fondo del patio, estacionado en posición de honor, el Coloso 1418 brillaba bajo el sol de la tarde. Pintura azul impecable, cromo reluciente, motor rugiendo bajito. Ya no era el camión que nadie quería, era el camión que había enseñado una lección que Salamanca entera nunca iba a olvidar. Y Valeria regresó al taller justo después del discurso. Se puso el overol que ya estaba gastado de tanto uso, tomó sus herramientas gastadas, pero confiables, y fue a ocuparse de un nuevo problema que había llegado esa mañana. Un camión con pérdida de potencia que 3 talleres ya habían revisado sin éxito, porque para ella no importaba cuántas historias se contaran sobre su trabajo, cuántos reportajes de televisión aparecieran, cuántos premios pudieran venir. Lo que importaba era el próximo motor esperando diagnóstico, la próxima máquina necesitando atención, el próximo imposible pidiendo ser resuelto. Allí iba ella, con las manos sucias de grasa negra, el olor a diésel en el aire, el ruido metálico de las herramientas resonando por el patio, haciendo exactamente lo que amaba hacer desde los 15 años de edad, devolver vida a máquinas que otros habían abandonado, probando todos los días que la reputación se construye con trabajo honesto, conocimiento sólido y el valor de enfrentar lo que parece imposible. El Coloso, que nadie quería volver a ver, se había convertido en el símbolo de que siempre, siempre vale la pena intentar una vez más.